Ahora vamos a ver el modificador displacement o displace, este que está aquí. Pero vamos a utilizar una metodología un poquito diferente para explicarlo por lo que hace. Aquí este es un ejemplo de lo que hace el modificador displace y vamos a ver cómo hacer este ejemplo justamente. Pero primero quiero que entiendan qué hace el modificador. La geometría original con la que yo estoy trabajando, voy a apagar estos dos modificadores, es simplemente una curva bastante subdividida. Y a partir de esta curva lisa, lo que yo le estoy haciendo es aplicando el modificador de displacement para que me desplace, me deforme la geometría original que previamente era lisa, me la deforme según una textura externa, que en este caso yo no estoy utilizando esta textura que ustedes pueden ver aquí, que es un archivo JPG que está en mi computadora. Así que yo estoy diciéndole a mi modificador que deforme la geometría de mi objeto según esta textura. Y en este caso, que es básicamente lo que está haciendo, es los píxeles blancos de la textura, vamos a poner aquí, los píxeles blancos de la textura van a ser los que va a desplazar más hacia afuera. Y los píxeles negros de la textura son los que va a desplazar más hacia adentro, generando este relieve en la geometría. ¿Qué es lo que pasa? Para utilizar este modificador necesitamos geometría suficiente que se va a ver deformada por el displace. Por eso es que yo generé aquí un subdivision surface para darle aún más resolución a mi esfera. Porque sin la resolución necesaria no vamos a conseguir tanto detalle de nuestro modificador de displacement. Así que mucho cuidado. Ahora sí vamos a replicar este ejemplo y vamos a explicar cada uno de los parámetros. Lo primero que voy a hacer es crear mi esfera normal, que en este caso es una esfera de muy baja resolución. Recuerden que el displace solo funciona cuando tenemos resolución suficiente en nuestra geometría para poder deformar cada uno de los detalles de nuestra textura. Perfecto. ¿Qué voy a hacer entonces? Lo primero que voy a hacer es aplicar un primer subdivision surface. Así. Perfecto. Luego, teniendo el primer subdivision surface, siempre tenemos que estar, en este caso, estar pendientes del conteo de vértices, porque tenemos que ver hasta cuánto nuestra computadora puede aguantar. Mi computadora puede aguantar con facilidad hasta 2-3 millones de vértices. Pero cada computadora tiene memoria diferente y memoria gráfica diferente y puede aguantar diferentes tipos de vértices. Así que eso va a depender de su computadora. Perfecto. Para continuar, ya tengo mi subdivision surface y luego creo mi displacement. Aquí en deformación, displace. Aquí tengan en cuenta que es muy importante la jerarquía de los modificadores. ¿Por qué? Porque primero se está generando la geometría del subdivision y luego esa geometría del subdivision va a ser deformada por el displacement. Por eso es que primero siempre tiene que estar el subdivision surface. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora con mi displacement? Vamos a explicar un poco los parámetros del modificador. En este primer parámetro vamos a elegir la textura, que es la que va a deformar mi geometría. Luego vamos a elegir las coordenadas en las que va a trabajar, que serían las coordenadas locales de un objeto o coordenadas customizadas, coordenadas que vamos a poder modificar manualmente, que ya vamos a ver cómo hacer eso. Luego tenemos la dirección en la que se va a deformar la superficie de mi objeto. En este caso, la dirección que quiero que tenga lo voy a dejar en normales, porque recuerden que el normal es un vector perpendicular a cada una de las caras. Y yo quiero que ese relieve, precisamente, se haga en torno al normal de cada una de esas caras. Así que lo voy a dejar en normales. Y luego tenemos la intensidad de ese relieve, el punto medio de ese relieve y el vertex group. Es decir, si queremos que ese relieve solo afecte una pequeña parte de mi geometría. Ok, vamos a empezar a hacer el ejemplo. Lo primero que voy a hacer es crear una nueva textura. Y aquí me creo una textura que se llama 001. Pero para modificar esa textura hay un interfaz específico para las texturas, que es este que está aquí. Esta textura, tenemos que recordar el nombre. De hecho, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Wicker, que es justamente el ejemplo que les acabo de mostrar. Wicker o mimbre, por ejemplo, que es la costura esa de mimbre o wicker en inglés. Perfecto. Teniendo esta textura ya nombrada, me voy a ir a mi interfaz de textura, voy a dar clic aquí y como pueden ver, aquí ya está seleccionada mi textura wicker o mimbre. Perfecto. Ahora en mi textura le voy a dar aquí a imagen en el menú de imagen y voy a abrir mi archivo. En este caso yo lo tengo en texturas, wicker y voy a utilizar esta que está aquí.
Y ahí ya tengo mi textura de Wicker. Perfecto, no hemos visto que pasa nada. Vamos a ver qué error estoy cometiendo. Vamos a ver, en este caso no me está afectando la geometría por alguna razón. Vamos a cancelar el displacement y vamos a volverlo a crear, a ver si hubo algún error de eso. Sí, al parecer fue un bug del programa. Y voy a seleccionar aquí, en este caso no voy a crear una nueva porque ya tengo creada esta textura que se llama Wicker o Mimbre. Y la estoy seleccionando justamente. La estoy poniendo aquí, Wicker o Mimbre. Y ahora sí podemos ver el modificador. Perfecto. Vemos que no se aplicó correctamente porque vamos a bajar, primero vamos a bajar la fuerza del modificador. Ok, igualmente hay algo raro que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que las coordenadas en que se está aplicando esa textura en mi superficie de mi objeto no son las correctas. Y para eso tenemos que hacer un desplegado V. Voy a poner aquí V. Y aquí ya se empieza a ver mejor. Para profundizar en el tema de desplegado V y de texturas, los remito a la clase de texturas que está en la sección de render o en el curso aparte de render. Que igualito va a ser como este curso 100% gratuito, así que no se preocupen. Pero ustedes simplemente porque el tema de Unwrap y texturas es otro tema aparte y no quiero profundizar mucho en esta clase. Lo que voy a hacer básicamente es ir aquí al editor de textura o al editor de V, perdón, y aquí puedo ver que mi geometría está desplegada de esta forma, ¿verdad? Entonces, si me voy aquí a mi modificador y observo la textura, está muy grande. O sea, esa textura, si la vemos aquí, vamos a buscar la textura, está muy grande con respecto a la superficie de mi material, con respecto al desplegado V de mi objeto. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar toda mi geometría y la voy a escalar. Pero quiero que vean ese efecto en vivo y directo. ¿Cómo quiero que lo vean en vivo y directo? Voy a aplicar aquí esto para que el modificador se vea la deformación del modificador incluso cuando yo esté en modo edición. Y también voy a seleccionar este para que se vea incluso la deformación en los vértices, aristas y caras de la geometría de mi objeto. Así que y lo mismo voy a hacer aquí, en mi Subdivision Surface. Perfecto. Una vez ya tengo eso, lo que voy a hacer es seleccionar toda la geometría desplegada de mi objeto y la voy a escalar. Y aquí ustedes ya están viendo cómo está afectando eso. Es decir, aquí tengo un detalle muy grueso, muy grande. En cambio, cuando escalo el desplegado V de mi textura, se están viendo detalles más pequeñitos. Pero, y aquí viene uno de los efectos, es que no hay suficiente geometría como para que el relieve del display se vea al detalle que necesita la textura. Así que es muy fácil. Tenemos que aumentar la geometría de este objeto. Es decir, aumentar las subdivisiones de mi objeto. En este caso con 5 yo creo que está bien. Voy a bajar un poco la fuerza del modificador. Voy a poner en 0.01. Y ahí ya estaríamos viendo esta textura desplazada en la superficie de mi objeto. Y este sería el ejemplo que vimos anteriormente. Vamos a ponerlo un poco más acentuado y perfecto. Este ya sería el ejemplo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Seleccionar, primero generando geometría, porque esa geometría es la que quiero que se deforme, que luego mi displace deforme. Y estoy seleccionando una textura que es la que va a determinar cómo se va a deformar esa superficie. Voy a decirle que las coordenadas de esa textura sean el V, es decir, esto que tengo aquí, el desplegado V de mi objeto. Eso remito a la clase de texturas de render. Luego tengo que la dirección en que quiero que se desplace cada uno de los vértices, se deformen cada uno de los vértices, sean los normales de cada una de las caras. Y luego tengo la fuerza, es decir, qué tanto quiero que se desplace. Y el media point, el mid level, que sería como el media point, eso lo que significa es que si yo tengo aquí la geometría de mi esfera y el relieve se puede desplazar hacia afuera, o hacia adentro, ¿verdad? Es decir, los píxeles blancos de mi textura se van a desplazar hacia afuera
y los píxeles negros de mi textura se van a desplazar hacia adentro. Bueno, el midpoint lo que determina es el punto medio de desplazamiento, es decir, el punto medio entre lo que se va a desplazar hacia afuera y lo que se va a desplazar hacia adentro. Si yo pongo el mid-level en 1, lo que estamos haciendo es que toda la textura, el blanco que es el píxel que se va a desplazar más hacia afuera, esté al ras de mi geometría, de la superficie de mi objeto. Y que el punto negro, que es la parte de relieve más abajo, va a quedar como por aquí. En cambio, si yo pongo en mid-level 0, lo que estoy haciendo es lo contrario. Que los píxeles blancos, es decir, el relieve más externo, quede aquí y el relieve más interno quede al ras de mi geometría. Eso es lo que hace el mid-level. Y, como siempre, el vertex group lo que hace es que el modificador solo se aplique en un grupo de vértices específico. Por ejemplo, voy a seleccionar este grupo de vértices que está aquí. Voy a crear un grupo de vértices que se va a llamar, por ejemplo, textura. Voy a asignar este grupo de vértices que tengo seleccionado, lo voy a asignar a esta textura haciendo clic aquí. Y ahora voy a ir a mi modificador y voy a seleccionar ese grupo de vértices que acabo de crear que se llama textura. Y ahora la textura solo se está viendo en ese grupo de vértices. Como siempre, este vertex group es bastante sencillo e intuitivo de entender. ¿Esto para qué sirve? Y aquí una parte importante. El modificador displacement tiene dos usos principales. El primero es llegar a mayor detalle a costa de muchísimos vértices. Como pueden ver, para poder generar este tipo de detalle, yo estoy necesitando 500.000 vértices. Eso es muchísimo. Y este tipo de geometrías no es apta, por ejemplo, para videojuegos. ¿Por qué? Porque para videojuegos la geometría tiene que ser lo más economizada posible. Así que este tipo de modificadores se utiliza principalmente para render y sobre todo render que se vayan a ejecutar en una computadora sumamente potente. Que la computadora tenga la memoria suficiente para calcular tanto el displacement como la textura que vayamos a aplicarle. Así que cuidado con aplicar el modificador displace en computadoras que no aguanten eso. Y segundo, esto también puede ser utilizado para generar un mapa de relieve. ¿Qué significa eso? No voy a profundizar mucho sobre este tema porque eso lo vamos a ver en render cuando estemos hablando de los diferentes mapas de textura que hay. Pero para que se dé una idea, yo puedo utilizar un modelo de hard surface, es decir, que sea muy pesado, con mucha geometría, para generar la textura, y luego esta textura yo puedo hacer lo que se llama un bake. Es decir, voy a calcular esa textura y transformar cada uno de este relieve, así como yo estoy haciendo de una imagen bidimensional, es decir, una imagen en mapa de bits, puede ser JPG o PNG, la estoy transformando en un relieve físico, un relieve que está modificando la superficie de mi modelo. Yo puedo ahora transformar este mapa de relieve físico en una imagen o mapa de relieve. Una imagen JPG o PNG o dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y luego esta imagen puedo utilizarla como mapa de relieve en una geometría que tenga pocos vértices. Y así yo voy a estar primero produciendo a partir de una geometría hard surface, es decir, una geometría muy pesada, generar un mapa de relieve y de este mapa de relieve generar ese mismo relieve, pero simularlo en una geometría mucho menos pesada. Que esta geometría mucho menos pesada es la que vamos a poder utilizar como por ejemplo para videojuegos. Este es la segunda opción o el segundo uso del modificador displace. Pero que tengan en cuenta que es un modificador que ocupa mucho espacio, mucha memoria para su computadora, porque depende de que sea una geometría con la cantidad de vértices suficiente para que se pueda deformar en torno a la textura que vayamos a utilizar. Cualquier duda de este modificador, lo mismo en el Classroom o directamente en el video de YouTube. Y ahí voy a estar respondiendo todo lo que tenga. Espero que haya quedado claro y que haya quedado claro no solo cómo utilizarla, cómo aplicarla en Blender, sino los usos que le podemos dar más adelante.